Los humanos estamos poseídos de miedos y preñados de sueños, y la mayoría muere con sus sueños intactos, nos dice hoy Rodolfo Cabrera. Hola, ¿cómo estás? Soy Gabriela Vivanco y esto es Focus, el podcast de la hora, un espacio para entendernos un poco más. La frase que mencioné al inicio es de Rodolfo Cabrera, que nos acompaña hoy. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy bien, muchísimas Buenas tardes. Rodolfo es coach de negocios, consultor y asesor estratégico en manejo de crisis. Con él hablaremos sobre cómo construir liderazgo en nuestra propia vida, empezando por gobernarnos a nosotros mismos. Pero partamos desde el inicio. Rodolfo, todos tenemos sueños. Cuéntanos cómo llegaste tú hasta aquí hoy, cómo nacieron tus sueños, cómo enfrentaste tus miedos y qué hiciste para encontrar tu propósito. Bueno, muy bien, muchas gracias primero por tu gentileza en invitarme. Espero que mi mensaje aporte un poquito de luz, de perspectiva a aquellas personas que te escuchan, que nos escuchan hoy día, y que les ayude pues a navegar por esas turbulentas aguas de una crisis, o que les ayude a aquellos que están navegando por esas mansas pero traicioneras aguas del éxito para que no caigan en crisis. Los sueños, digo yo, todos los seres humanos nacemos con los mismos sueños que con los que nos morimos. Hay muy pocos que hacen realidad sus sueños y otros que mueren con sus sueños aún dentro de ellos. Entonces, hay unos que morimos con los sueños aún vírgenes. ¿Quién de ustedes tiene los sueños aún vírgenes? Bueno, de eso se trata. El veneno de la cicuta, el arma que utilizamos para asesinar nuestros sueños, es el miedo. Y el miedo no es ni bueno ni malo. El miedo es, a mi modo de ver, es materia prima. El miedo es a la cebada lo que la confianza es a la cerveza. Es decir, es materia prima de la confianza. Bien procesado, mal procesado, se pudre y se transforma en pánico. ¿Qué quiere decir mal procesado? Que si tú tienes miedo, ansiedad, bueno, hablemos del miedo, te tomas una pastilla, es como barrer tu casa, meter debajo de la alfombra y pensar que la casa está limpia. El miedo es energía, no está para reprimirse, no puede reprimir energía, por eso los místicos a lo largo de la historia han dicho, la energía es omnipotente, omnisciente, todopoderosa, nunca nació, nunca morirá, bueno, es energía. Entonces el miedo es energía, no le puedes eliminar, está para procesarse y producir producto terminado, que es la confianza. Y con confianza, pues, poder vivir, cumplir nuestro propósito, que es aportar nuestros talentos para beneficio del mundo y cumplir nuestros sueños. Chévere. En tus conferencias, a veces empiezas, Rodolfo tiene un TED Talk que es muy interesante, empiezas contando un poquito también tu historia y tu trayectoria personal, y a eso creo que ahí quería empezar, ¿no? Un poco de cómo llegaste tú a navegar este tema del miedo, y en tu propia vida cómo lograste también materializar tu sueño. A ver, gracias por tu pregunta. Es decir, uno no llega a los sueños, desemboca en los sueños. Desemboca como el río desemboca en el mar, que es su sueño. Desemboca como consecuencia de aportar sus aguas, de cumplir su propósito aportando sus aguas a los campos sedientos. Entonces, desembocar en nuestros sueños es una consecuencia de cumplir con nuestra causa, con nuestra misión, con nuestra cruzada de aportar nuestros talentos, como tú estás haciendo a través de este lindo proyecto, para que aquellas personas que te escuchan, pues, seas agua fresca para aquellos oídos que necesitan en este momento de tu ayuda. Entonces, desemboqué digamos, no es que llegas o desembocas en tus sueños, sino vives desembocando, como el río vive desembocando en el mar, vives tus sueños. Vas cumpliendo metas paulatinamente, pero las metas son hitos en el camino hacia tus sueños. Entonces, los sueños son propiedad privada de todo ser humano, el miedo también, y la capacidad de procesar nuestro miedo también. Quizá lo que estás diciendo, un poco también para ponerlo en otras palabras, es yo estoy en el punto A y mi sueño es el punto B. Sí. ¿No es cierto? Y esa es la trayectoria que es un poco a veces
cómo logramos materializar nuestro propósito y cómo logramos cumplir nuestras metas y fijarnos metas intermedias hasta llegar a donde quiero estar, ¿no es cierto? Y esa es la trayectoria de la que queremos hablar hoy día, cómo alcanzo ese liderazgo y cómo voy identificando dónde estoy para poder por lo menos luego tener una trayectoria hacia donde quiero llegar. Y dentro de eso, otra de las frases que tú utilizas en tus conferencias dice que es exponencialmente más difícil innovarse en tiempos de bonanza que hacerlo en tiempo de crisis, ¿no? En nuestro podcast pasado hablamos también del miedo y cómo eso nos paraliza y nos hace como sociedad quizá un poco más violentos, pero tenemos esta psiquis colectiva que nos da la percepción de que vivimos en crisis constantemente, ¿no? En nuestro país, en la democracia, en la economía, en nuestras relaciones personales. Tenemos esta idea de que siempre estamos en una constante crisis. Leemos y escuchamos que se viene la crisis, que estamos en crisis. Cuéntanos tú, ¿cómo lo ves? ¿Realmente es así que vivimos en un constante estado de crisis? Que primero hay que comprender que es una crisis y el ser humano por naturaleza, digamos, no tiene una acepción adecuada, un significado adecuado de lo que es crisis, porque cree que la crisis, por el ser humano, la abrumadora mayoría, y peor en los tiempos que vivimos ahora, de borreguismo generalizado, tenemos la piel muy delgadita. ¿Por qué? Porque hemos sido sobreprotegidos por un padre o una madre socialista que nos da todo gratis, o por un gobierno socialista que nos da todo gratis. Entonces, como hemos sido sobreprotegidos, no nos dan ni la luz ni el sol, tenemos la piel muy delgadita. Entonces, cualquier cosa es un drama, es una crisis, básicamente. Me topo con algo y es un drama. Entonces, una crisis, entonces el nivel de la crisis depende del grosor de tu piel. Entonces, por eso es que tenemos que... ¿Qué es una crisis? Una crisis es, siempre digo yo, es no solamente un problema con levadura, sino algo en donde no sabes qué hacer para salir de la crisis. Por eso digo siempre, la crisis es detonante de asesina a la víctima que todos tenemos dentro. La víctima que tiene la piel muy delgadita y que todo es un drama, todo nos ofende, es una víctima, y cualquier cosa puede ser una crisis. Sí. ¿Cómo defines tú esta idea de que una cosa es vivir en este constante estado de crisis versus identificar tengo problemas y los puedo resolver? Entonces, ¿cuál es la diferencia, a tu modo de ver, entre vivir con los problemas que son inherentes también a la naturaleza del ser humano, ¿no es cierto?, versus estar en una crisis? ¿Y cómo puedo también resolver y identificar la diferencia entre estos dos estados? Muy bien. Un problema básicamente viene a tu vida y te dice, tienes que cambiar tu forma de hacer las cosas. No hagas así, hazlo asado. Entonces tú dices, ok, cambias tu forma de hacer las cosas y el problema se soluciona. Por lo tanto, los problemas están para ser solucionados, porque son estratégicos por antonomasia. Las crisis vienen a tu vida y te dicen, no hay nada que hacer. Lo que venís es para que cambies tu forma de ser. Y eso puede sonar un cliché, pero palabras mayores. ¿Qué tengo que dejar de ser y en quién tengo que convertirme? Pues el propósito de la crisis es asesinar a la víctima que todos tenemos dentro. Estuve escuchando el podcast que hiciste la semana anterior y hablaban de la queja justamente en el TED Talk que vi en Egipto hace unos años. Digo que la queja no es del fútbol, es la queja, el deporte nacional del planeta. Entonces, pero eso no es malo porque es natural en el ser humano la queja. Siempre estamos quejándonos de lo que tenemos y pidiendo, o sea, somos quejones profesionales y pedigüeños. Entonces, el pantano se queja de que no llueve y le pide a los cielos agua. El río es un héroe generoso que mientras da más crece. Por lo tanto, el río agradece y da.
te decía, una de las diapositivas que te envié, digo que Dios es el concepto, yo no soy religioso, pero el concepto de Dios, digamos, Dios es de extrema derecha, de extrema derecha. No escucha a las víctimas que se quejan y piden, escucha a los héroes que agradecen y dan. Entonces, las crisis vienen para diluir o para, a veces cuando me dicen, ¿qué hago? Le digo, bueno, soy un médico que te ayuda en la eutanasia voluntaria de tu víctima, que está muriendo y quiere morir, pero es duro. Muy duro. Entonces, es duro. Sí, y como dices tú, creo que esto es una diferencia fundamental y algo que a mí me ayuda Rodolfo también a entender en conversaciones anteriores y existenciales que hemos tenido, especialmente durante los momentos difíciles de la pandemia, es este tema de cambiar de chip, ¿no es cierto? La diferencia entre tener una perspectiva de por qué me estoy quejando versus qué es lo que puedo hacer al respecto, ¿no es cierto? Y ahí es donde ese concepto que tienes tú muy claro de realmente no necesariamente estamos en una situación en la que tenemos una crisis, sino que tengo que identificar que son ciertos problemas que puedo ir resolviendo y sobre los cuales tengo algún tipo de control o de influencia versus una situación como a veces tenemos en la vida y muchas veces realmente son lo que nos catapulta a lograr cambios profundos en nuestra vida, es este tema de encontrarme en una crisis y ante la cual quizá ya no tengo opciones y lo que tengo que cambiar es cómo soy yo, ¿no es cierto? Es mi forma de ver los problemas, mi forma de entender el mundo en el que vivo, y en eso, por ejemplo, hablas de uso de esta expresión del borreguismo, que de ninguna manera es un término político, sino más bien una explicación de cómo también estamos acostumbrados quizá a vivir en un estado donde todo nos soluciona, donde recibimos pues tenemos la expectativa de esperar, la expectativa de recibir ya sea una educación de calidad, una salud de calidad, tengo la expectativa de recibir ciertas cosas de la empresa en la que trabajo, versus también tener esta opción de autodeterminación sobre las cosas con las cuales yo quiero vivir o las metas que yo quiero alcanzar. En ese sentido, pues también has dicho que en tiempos difíciles se forjan personas fuertes y en los tiempos fáciles se forman personas débiles. Y en esta idea, pues, de tiempos difíciles en los cuales creemos que vivimos, ¿cómo es que no somos todos ya absolutamente fuertes si es que vivimos rodeados de problemas? Es que no vivimos rodeados de problemas y justamente el antídoto, digamos, que es, hemos hablado de que la crisis viene y golpea tu puerta y te dice, tienes que cambiar tu forma de ser, tu víctima tiene que morir. Entonces, he venido a asesinar a la víctima que todos llevamos dentro. Entonces, la víctima, el papel más cotizado de la novela, sea mexicana, venezolana o colombiana, es siempre el de la víctima. El de la víctima, entonces. Y quizá como el que más me identifico. Es natural en el ser humano. Esto no estoy criticando porque estoy hablando de mí, porque soy un ser humano. Por supuesto. Entonces, en los divorcios siempre el que se cree víctima, vas donde el otro y dices, no, yo soy la víctima. Y si haces lo mismo con Putin, va a decir, es la víctima. Y vas donde el presidente de Ucrania y dices, no, yo soy la víctima. Entonces, el papel más cotizado es el de la víctima. ¿Por qué? Porque la víctima se aferra al concepto de la inocencia con alma, corazón y tripas. Entonces, no quiere ser el culpable de la situación, encontrará un culpable de turno, que hoy día puede ser tu pareja, mañana la siguiente pareja o pasado, lo que sea. Pero yo soy la víctima inocente. ¿Por qué es tan difícil? Por eso es que el costo de la inocencia es la impotencia. Es decir, tú vas a la tienda, le dices, por favor, deme 3 libras de inocencia, te dan y tienes que pagar. ¿Y con qué pagas? Pagas con tu poder. Entregas tu poder a cambio de inocencia. Por eso toda víctima es inocente pero impotente. Por eso dice, no puedo, me siento impotente, no puedo, no tengo poder, pero en cambio soy inocente, tengo inocencia. Entonces la inocencia es muy dulce, por eso nos cuesta mucho dejar. El momento que entregamos la inocencia nos devuelven el poder y pasamos a ser responsables, que un héroe es responsable, una víctima es inocente. Explícame un poquito más cómo puedo zafarme esta máscara de víctima que tengo encima. Muy bien. Es
es muy simple, pero no es fácil. Ujú. Es decir, es difícil, pero es simple. Es tan simple que el uso es simplón. Y como el uso es simplón, decimos, no, esto está simplón, pero no es simplón, es simple. Entonces, en la mitología griega había un concepto de que la vida tiene momentos de éxito y momentos de crisis. Ujú. Maxi crisis o mini crisis, mini éxito o maxi éxito. Entonces, el detonante de la crisis, la causa de la crisis, es el punto alto, es el éxito mal manejado. Es decir, caí en crisis, pero resbalé en el éxito. Nadie cae en el mismo lugar que resbala. Me resbalo en la cáscara de plátano del éxito y caigo en crisis. Entonces, los griegos en la mitología decían que el punto alto se llama la ibris, o el héroe embriagado de placer, la desmesura, que es castigada por los dioses del Olimpo, por una diosa en particular que se llama Némesis, que es la diosa de la venganza, que castiga cuando nos volvemos prepotentes, arrogantes, dueños de la verdad, y solo nos rodeamos de aduladores. Entonces eso tiene un castigo, y el castigo es la Némesis. La Némesis es un baño de realidad. Tú dices, ¿cómo dejo de ser víctima? La Némesis es un baño de realidad. Es decir, la vida te da... ¿Qué es un baño de realidad? Es un ubicatex, como diría un... Abrir los ojos. Sí, la vida te golpea tan duro que se te diluye el velo de la ingenuidad que has tenido hasta ese entonces. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para no caer en crisis? Cuando nos va bien, cuando estamos en el éxito, hay que bañarse periódicamente de realidad. ¿Y qué es bañarse de realidad? Es ir a un orfanato de niños con SIDA, contarles tus penas, y eso te va a ubicar. Entonces, el momento que ya te sientas un tanto cateto por contarle tus problemas a un huérfano con SIDA, entonces, en ese momento vas a despertar un poquito el héroe, se diluye la vida, y lo que va a salir del orfanato es agradeciendo por tus problemas y no quejándote por tus problemas. Sí, nos das un ejemplo un poco quizá dramático, ¿no? En el tema de me voy a un orfanato de niños pues con enfermedades terminales y veo, y obviamente en nuestro día a día quizá algunas personas sí, pero en general el común del mortal no está expuesto a semejantes situaciones tan dramáticas, pero sí creo que haces un punto muy valioso en el tema de ponernos un recordatorio para mirar alrededor y ver dónde estamos, ¿no? Sí. Entonces, quizá lo que estás diciendo, y un poco para aterrizarlo en otras palabras, es cuando estoy bien, no me tengo que olvidar primero que todo cambia y que la tortilla se va a dar la vuelta siempre, ¿no es cierto? Porque por cada momento bueno, pues vendrán otras cosas, y así es un poco cómo funciona la vida, pero además es... ¿Qué tengo que hacer yo cuando estoy bien? Entonces, si tengo una situación como la que dices tú, realmente no vivimos en crisis, hay que ver a nuestro alrededor. Realmente vivimos en un país pues con recursos, en paz, con muchas cosas que podemos usar para nuestra ventaja, y con muchos aspectos que en nuestra vida personal también, que podemos, de los cuales podemos aprovechar, de los cuales podemos agradecer todos los días, por más problemas que tengamos. Pero además recordar que cuando estoy bien, algo tengo que hacer, como dices tú, para evitar resbalar en esa banana y evitar caer en crisis. Y en eso, pues, creo que también hablamos un poco de nuestras tendencias naturales, y una de esas que lo vemos todos los días. Yo soy madre de familia y lo veo en mi alrededor, que es esa idea también de darles a nuestros hijos y dar alrededor lo que yo no tuve cuando estuve creciendo. Entonces, si es que tengo cierto poder adquisitivo, si es que tengo una situación en particular, siempre hay esa tendencia de compensar o darles a mis hijos lo que yo quería tener cuando era chiquita. Ahí tengo una pausa, ¿ya? Ahí tengo una pausa, porque tú dices, darles a mis hijos lo que yo no tuve, y no es verdad. Estás asumiendo que la materia prima es igual al producto terminado. Entonces, darles a mis hijos, estás asumiendo darles el producto terminado, lo que yo no tuve. Tú no tuviste el producto terminado, tuviste la materia prima, que la procesaste y la transformaste en producto terminado. Y tú a tus hijos, porque eres una madre de izquierdas, le quieres dar el producto terminado en lugar de darles la materia prima que tú sí tuviste de niña. Ejemplo. Entonces,
Si tu hijo te pide una bicicleta y tú le das la bicicleta porque yo no tuve bicicleta, entonces le estás sobreprotegiendo. La sobreprotección genera piel delgada. La piel delgada genera un niño. No hay una palabra precisa para explicar el concepto del entitlement, pero que me siento que me tengo privilegios, me tienes que dar porque tengo que derechos. Me merezco. merezco, ¿no es cierto? Y no te mereces nada. Entonces, si te pide una bicicleta, primero le dices, la bicicleta vieja que tienes, tenemos que ir al orfanato y tienes que entregar al huerfanito y luego nos vamos y te compro limones, te ayudo a exprimir, te acompaño a que vendas la limonada y luego te debo en el auto para que te compres tu bicicleta. Entonces, si tu esposo te dice, uy, no le debes al orfanato al niño porque se va a traumar, le dices, no se va a traumar, se va a ubicar. Entonces, él va a tener su bicicleta porque le diste la materia prima, que son los limones, y se compró su bicicleta versus darle la bicicleta. Eso es lo que hacemos con nuestros hijos, hacemos los gobernantes con el pueblo, y por eso generamos un pueblo pusilánime, débil, perdón la expresión, castrado. Y en ese sentido, otra de las cosas que también pues tendemos a hacer como sociedad y como familias, como dices tú, es así como es el tema de darle a mi hijo esta percepción de lo que yo no tuve y caemos quizá en este error de no enseñarle a pescar, ¿no es cierto? Como dice el dicho. Y la otra cosa que también siento que se ve muchísimo y que lo vemos también dentro de las familias y en todo aspecto de nuestra sociedad es este tema que va muy de la mano con lo que dices tú, demostrar lo que he logrado. Y hablabas tú al comienzo de escojamos bien con quién me comparo. Entonces, hay esta tendencia de, pues, en redes sociales mostrar mis éxitos, mostrar lo que viajo, mostrar mi ropa, mostrar mi cuerpo, ¿no es cierto? Y a la vez genera muchísimo en una audiencia que quizá tiende a compararse con esas cosas. Entonces, ¿cómo puedo yo ir trabajando esta idea de con quién me comparo? Y que quizá también me empuja un poco a mí a salirme de mi zona de confort, porque quizá es un poco más fácil compararme con gente como yo o como la que yo quiero ser versus realmente estar consciente de compararme quizá con quien me inspira para alcanzar mis metas. Muy bien. Primero partamos de una premisa que es como la gravedad. O sea, la gravedad no es una opinión, si crees o no crees en la gravedad le vale un salado rábano, la gravedad funciona. Entonces lo que te voy a plantear igual funciona. Tú no puedes no compararte. Entonces, no le digas a tus hijos, no te compares, porque no puedes no compararte. Es como que digas, no respires, no pueden no respirar. Lo que sí puedes elegir es con quién te comparas, con el que tiene los zapatos nuevos o con el que no tiene zapatos, o mejor todavía, con el que no tiene pies. Tú dices, ¿y de qué me va a servir compararme con el que no tiene zapatos? Te va a servir lo siguiente. De hecho, todas las personas que han llegado a sus sueños, si quieres llegar a tus sueños, tienes que compararte con el que tiene menos que tú. Tú dices, ¿y cómo es eso? ¿Eso no es conformismo? No. Entonces, si es que tú te comparas con el que tiene más que tú o los zapatos nuevos, el sentimiento natural que te va a aflorar es el sentimiento de la queja de los zapatos viejos que tengo y pedir, entonces, los zapatos nuevos. Y estaré persiguiendo a la sombra, se dirán, los zapatos nuevos, no los voy a alcanzar. Si es que me comparo con el que no tiene zapatos o el que no tiene pies, el sentimiento natural que me va a aflorar es la gratitud. Entonces voy a agradecer de mis zapatos viejos, voy al closet, saco otro par de viejos, le regalo al que no tiene zapatos y luego regreso al closet y ese espacio vacío, no existe el vacío en el universo, este vaso no está vacío, está lleno de aire. Ese vacío se va a llenar, probablemente con los nuevos que tú querías. Entonces, la manera, por eso digo yo, tú le pides a la vida mariposas y la vida no te va a mandar mariposas, a nadie le manda, te manda orugas, te manda gusanos. Y si tú te quejas del gusano, el gusano se mustia. Si agradeces, dices, esto tiene un gusano, no entiendo cómo va a sacar este gusano alas, pero bueno, algo
pero esa gratitud hace que el gusano comience a florecer y se transforme en crisálida y luego saque las alas. Y creo que en el ejemplo del gusano, como dices tú, parece simple, pero no es. Lo que nos puede ayudar es también entender, o sea, no sé, la naturaleza me da un gusano porque le pedí una mariposa y no entiendo, ¿no es cierto? Primero es, bueno, ¿qué puedo hacer con este gusano? Y como dices tú, la una es la gratitud y la otra también es el tema del cuidado, ¿no? De cuidar lo que tengo y cuidar el espacio en el que tengo, porque de ahí esta es la semilla con la cual voy a cosechar quizá el éxito, ¿no es cierto? Y quizá una meta o no, un quizá, sueño. sin duda. Sin duda. Y en ese sentido, vamos un poco también avanzando y no nos queda mucho tiempo, pero ¿existe un tiempo determinado, un proceso determinado en el cual uno pueda transformarse y quizá llegar a este tema de liderar mi propia vida para liderarme para afuera, gobernarme al interior para luego entonces gobernar y tener éxito en los espacios en los que opero, ¿no es cierto? Hay quizá un ABC, un proceso en el cual yo pueda seguir ciertos pasos y ¿cuál sería el primero en ese sentido? Estaba hablando de la vida. En el almuerzo hablaba con alguien sobre el amor. La vida es como el amor, es un misterio. Tú me dices, ¿qué es el amor? Es un misterio. Si es que los misterios no están para ser entendidos, están para ser interpretados. Porque el amor en realidad es un acertijo envuelto en un enigma metido dentro de un misterio. Entonces, aquel que quiera entender es un miope, un necio, que pretende, o sea, que adolece y está enfermo, un poquito enfermo de prepotencia, pensando que puede entender lo que es el amor. El amor, la vida, es un misterio. Y los misterios hay que interpretarlos. Pero para poder interpretar el misterio hay que ser un artista, no un científico. Entonces, lo que sí hay que, para poder interpretar bien el misterio de la vida, el misterio del amor, porque tú me dices, ¿hay alguna regla? Un paso 1, paso 2, paso 3. Entonces, hoy día está la cacofonía que hay en Instagram y en todas las redes sociales de que los 3 pasos para llegar, y no hay pasos. Sí, entonces, nunca son más de 10. No, exacto. Entonces bueno, entonces, lo que sí hay que entender es el principio de la evolución. Si tú entiendes el principio de la evolución, entonces vas a poder interpretar como un violinista maestro el misterio del amor. Entonces, si tú, para ser un poco más puntual en la respuesta a tu pregunta, tú hace un rato dijiste, llego a mis sueños. En realidad no es, los sueños son como el norte, una dirección. ¿Trayectoria o una dirección? Una dirección. Okay. ¿Cuándo llegas al norte? No llegas al norte. Siempre estás viajando hacia el norte. Yendo hacia el norte, pues dices, mi meta, primero voy a Miami, después a Orlando y después a Nueva York, Toronto. Entonces, vas a aterrizar en Miami y de repente hay mal clima, entonces cambia tu meta. Dices, no, voy a aterrizar en Fort Lauderdale. Y después, entonces las metas pueden cambiar, pero los sueños nunca cambian. Los sueños son emociones. Entonces, perdón que hable de mí, mi sueño es la simplicidad, la opulencia, la libertad. Esos sueños. Cuando llega la libertad, caminas hacia la libertad. Entonces, el río desemboca y el río está compuesto de 2 factores. El cauce, el lecho seco del río, el wadi que hablan los árabes, el lecho seco, y el agua que fluye por ese lecho seco. El agua que es liderada. Liderada hacia una desembocadura. Luego de haber repartido a los campos sedientos de tus aguas. Tus aguas son tus talentos, aquellos talentos con los que naciste y con que te vas a morir. Entonces, y en ese sentido tú entonces dirías la razón es el cauce, la razón lidera a tu emoción. Tiene que liderar a tu emoción. Tu emoción es del agua, es visceral, es normal, pero la razón tiene que liderarle a la emoción para que no se empantane y termines en el psicólogo con pastillas. Importante. Que tampoco tiene nada de malo, ojo. Un poco ya para terminar, este tema de la gratitud. Hay varias formas de tener una práctica de gratitud, ¿no es cierto? No es quizá a lo que te refieres tú un tema de
agradecer que hoy tengo este teléfono, ¿no es cierto? Agradecer que me hicieron un favor. Hay una forma distinta, yo creo que muchos, quizá también en la audiencia crecimos, por ejemplo, con una práctica religiosa en la cual yo, en lo personal, ¿no? Aprendí de chiquita a rezar y era otra palabra para pedir, ¿no es cierto? En tiempos de Navidad se piden unas cosas, uno pide salud para la familia, uno pide diferentes cosas y situaciones, ¿no es cierto? Y realidades que quiere que se den. Pero otra forma también de enfocarlo quizá, y es así como yo, por ejemplo, lo hago en casa, en lugar de pedir, lo hemos transformado a una práctica de agradecer, ¿no es cierto? Agradezco todos los días infinitas cosas y realidades que tengo a mi alrededor. ¿Cómo practicas tú esto en tu vida personal? A ver, hay ¿Cómo dos tipos. sugieres hacerlo quizá? Sugiero de la siguiente manera. Hay dos tipos de gratitud. La gratitud que obtiene, la gratitud en donde te dicen, vea, usted cómpreme este journal, este gratitude journal, y agradezca todos los días de que, no sé, pues que tengo zapatos nuevos, 10 dedos, mis hijos también. Eso es una gratitud pornográfica. Es decir, es pornografía. Es como ver pornografía. Algo logras, pero no es la realidad. Entonces, escribir por qué estás agradecido, sí, es pornografía. Pero ir periódicamente, no te digo que vayas todos los días, pero periódicamente a aportar, como digo, a regalar los juguetes viejos antes de Navidad, los juguetes viejos que tus hijos te acompañen. De hecho, tú les acompañas a tus hijos a regalar los juguetes viejos. Eso ya no es pornografía, porque de ahí van a salir agradecidos. Cuando dices pornografía, quizás algo que me da placer solo por ver. No, es como decir, si tú ves pornografía, lo que sé, una revista en el internet, te excitas, sí, puede ser, pero no es la realidad. Okay. Que tú escribas de qué estás agradecido en un gratitude journal, sí, algo logras, pero no es la realidad. La realidad es ir a compararse, ir a compararse, ¿no? Para que realmente de manera natural te aflore agradecer por tus problemas. Y quizá no necesariamente se trata de, pues, ir donde una persona necesitada en lo económico y darle algo económico. No. ¿Qué otras formas, y un poco para entender también y ampliar los ejemplos, ¿no es cierto? Y las aplicaciones prácticas de esto que estamos hablando, ¿en qué otras formas quizá puedo yo dar un poquito más de esto que tengo yo? Pero sí, ¿a eso te refieres? A eso me refiero, sí. Hacerlo por alguien más y no por beneficio personal, ¿por ahí? Lo que está haciendo, a ver, quizá una metáfora habla más que 1000 imágenes, vale más que 1000 imágenes. Entonces, esta metáfora quizá aporta perspectiva. Cuando el río nace en el glaciar del Cotopaxi, nace y comienza a fluir montaña abajo por distintos riachuelos. Poco a poco se va encauzando por las quebradas, que es el cauce, y luego termina siendo un río. Esa agua son los talentos del río. O sea, es el talento del río. Cada río, cada persona, tú tienes unos talentos, yo tengo otros. ¿Qué es el talento? La Biblia dice que los talentos son lo que San Pedro te da antes de que nazcas, te dice, llévate estos talentos. Entonces, ¿yo qué hago con esto? Le dices, bueno, cuando te mueras me traes capital más interés. Eso es materia prima, el talento. Es materia prima. Capital más interés. ¿Qué hiciste con tus talentos? Entonces, no nos da defectos. Entonces, ¿por qué decimos que fulano o mis hijos o mi pareja tiene defectos? No te da defectos. ¿Cuáles son los talentos del gato? Las uñas y su agilidad. ¿Con qué coge ratones? Con su historia. ¿Y con qué daña las cortinas? Con sus talentos, no con sus defectos. No existen defectos. Entonces, ¿cuáles son tus talentos y qué estás haciendo con tus talentos para aportar al mundo? Uh-huh. Si es que te estás ahogando tú mismo, es porque estás utilizando tus talentos para arruinarte la vida. Entonces los talentos bien canalizados te llevan a tus sueños y mal canalizados te llevan al fracaso.
Entonces, el río, el agua va fluyendo montaña abajo y se va golpeando. Hay momentos que cae en crisis, una cascada, y en esas crisis absorbe los minerales de la tierra. Entonces, cuando está allá en la Amazonía, es turbio, pero es muy, muy nutritiva el agua y aporta. Entonces, las crisis nos aportan nutrientes para aportar. Entonces, este programa, que nuevamente te agradezco, me parece fantástico, estás cumpliendo un propósito, estás aportando con tus aguas, mis aguas también, estamos juntando aguas para que a través de este cauce, que es tu podcast, se beneficien muchas personas. Entonces estás cumpliendo con tu propósito. Y eso es una forma de agradecer, porque de la gratitud, o sea, no estarías haciendo esto si no habrías estado agradecida. Porque la generosidad que estás manifestando con este programa es producto de la gratitud. Y producto de la queja es del egoísmo. Entonces siempre no le digas a tu hijo, sé generoso. No puedes ser generoso. Sé agradecido y como consecuencia automáticamente vas a ser generoso. Gracias, Rodolfo. Quisiera terminar con 5 preguntitas muy cortas que requieren respuestas cortas. Muy bien. Siempre tienes tus planes, como dices tú. ¿Cuál es el peor consejo que alguna vez te dieron? El peor consejo que alguna vez me dieron. El peor y el más triste. Por favor, tienes que ser realista. Nadie que ha hecho algo en el mundo, que ha inventado nada y que ha creado nada, ha sido realista. Ni cuerdo. Porque un realista es cuerdo. Bien, una dosis de locura, entonces, nos hace falta. ¿Cuál es el mejor consejo que alguna vez te han dado o que has dado tú? Que he dado, por favor, tienes que ser idealista. Porque son los locos, los idealistas, los que han iluminado el camino del mundo. De hecho, una de mis frases favoritas es, tomo prestadas las palabras de Cervantes, que dijo que la vida, y esto les ofrezco, les regalo esta profecía a tus oyentes, que la vida les devuelva las crisis, les devuelva la locura, que tengan la cordura de saberse locos y no la locura de creerse cuerdos. Muchas gracias. En una palabra, define fracaso. Fracaso es un éxito mal manejado. Pero de hecho, no hay peor fracaso que un éxito mal manejado. Gracias. ¿Cómo describes tu propósito hoy o tu superpoder? A ver, mi propósito, porque el superpoder, la vida le da superpoderes a aquel que alza la mano y dice, yo quiero dejar de ser víctima, quiero ser héroe. Entonces, Superman tiene superpoderes, pero es una víctima, Clark Kent, que se puso a disposición de alguien más. Entonces, digamos, yo lo único que hago es aportar un poquito de perspectiva, de luz para aquellos que están en tinieblas. Y cuando la vida cuando no hay luz afuera, les ayudo a que encuentren la luz que está interna. Y una vez que han encontrado esa luz interna, luego de esa noche mística del alma que hablaba Santa Teresa, vayan hacia afuera e iluminen la vida de otros. Como te dije, mi propósito es exorcizar los miedos que generan el aborto prematuro de tus sueños. Gracias. Y la última, si pudieras imponer una sola regla bajo la cual nos regiríamos todos, ¿cuál sería? No sigas ninguna regla, porque si quieres ser esclavo, entonces sigue las reglas del amo. Si quieres ser amo, no sigas ninguna regla, sino la regla de tu propia conciencia. Si no, pues haremos honor a esa frase del Salustio de un senador romano que dijo, hay hombres, la abrumadora mayoría, que la mayoría no elige la libertad, se contentan con un amo más justo. Entonces, y alguien más dijo, el hombre es tan libre que puede escoger su propia esclavitud. Entonces, sé libre, sé rebelde. La obediencia y la mansedumbre no son una virtud, deberían ser un pecado inmortal.
Como la conversación no termina aquí, por favor compártenos y comparte a quienes nos escuchan hoy dónde pueden seguir consumiendo tu contenido y dónde pueden conocerte un poquito más. Bueno, en las redes sociales no soy muy, digamos, ávido de las redes, pero en Instagram, que creo que estoy como Rodolfo Cabrera, me pueden seguir y está un poco alejado del tema por mucho trabajo, pero ya volveré. Bien, muchísimas gracias y lo pondremos en las notas del episodio también. Gracias a ti. Muchas gracias por escucharnos a todos y por permitirnos caminar contigo. Esto fue Focus, el podcast de la hora. Escúchalo en Spotify, míralo en YouTube y acompáñanos por favor en el siguiente episodio. Muchísimas gracias, Rodolfo. Un gusto siempre conversar contigo. Muchas gracias.